Aquí, mes de febrero, mes de la juventud, ese es el énfasis. Les recuerdo que estamos en nuestro año de bodas de oro, 50 años por la gracia del Señor, y a ver cómo el Señor nos ayuda en este tiempo para poder celebrar los 50 años de la iglesia, trayendo al pastor Guillermo Goff, si Dios lo permite. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda con eso. También quiero anunciar que aquellos hermanos que están interesados en la clase de doctrina para bautizarse, contácteme. Vamos a prontamente retomar o iniciar las clases de doctrina, que son clases particulares para lo que es bajar a las aguas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hablar? ¿Qué otra cosa podemos decir? Seguimos orando, seguimos velando. Cristo viene pronto. Amén. Ese es el anuncio de los anuncios, que Cristo viene pronto. Y su iglesia dice amén, amén. Así es. Muy bien, amados. Miqueas capítulo 2, versículo 10. El libro de Miqueas capítulo 2, versículo 10. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Está contaminado, corrompido grandemente. Bueno, basado en este pasaje bíblico, comenzamos una serie de sermones que hoy estamos finalizando, titulada Llamados a servir en una sociedad decadente. Llamados a servir en una sociedad decadente. Y es que Dios te ha llamado a ser su siervo, a trabajar en este tiempo tan fuerte que hemos estado viviendo. Mire, Dios no se equivoca. Dios sabía todo esto que íbamos a recibir, todo esto que íbamos a vivir como nación. Ahora, no solamente como nación, sino como parte de todo el mundo, todo este asunto de la pandemia. Dios lo sabía, Dios lo había previsto, siempre digo esto, lo había visto anticipadamente y lo había provisto también. ¿Por qué? Porque Dios, como decimos nosotros coloquialmente, Dios sabe por qué hace las cosas o por qué permite las cosas. Nada escapa a su omnisciencia. Y déjeme recordarle algo, que el Señor, el Dios Todopoderoso, que sabía todo esto que nosotros íbamos a vivir, Él nos iba a proteger, nos iba a cuidar. Ciertamente, muchos hermanos se han ido con el Señor. Se han ido algunos por COVID, muchos por COVID-19. Y estoy hablando, hermanos, a nivel mundial. Pero otros se han ido también por asuntos de problemas del corazón o de cáncer, usted sabe. Muchos se han ido y muchos se están yendo. Ya comenzamos este año y ya he tenido que estar en 2 servicios funerarios. ¿Qué le parece? Es comenzando el año. ¿Ve? Ya van 2. Entonces el asunto aquí es que Dios, de alguna manera, Dios en su gracia siempre tiene el control. Siempre tiene cuidado de sus hijos y Él, amado, te protege, te cuida. Pero si es necesario llevarte o llevarme, lo va a hacer si así Él lo decide. Y como digo Job, ¿quién puede contender con Dios? ¿Quién? Nadie. Él es Dios, Él es soberano, Él es rey. ¿Quién puede decirle al rey qué es lo que está haciendo? Bueno, llamado a servir en una sociedad decadente, no solamente por el asunto del COVID-19 y cualquier otra cosa mala, sino también por qué. Bueno, la maldad de la gente, la maldad de los políticos, de la tolda que sea, la maldad de los funcionarios, la maldad aún de falsos profetas, falsos apóstoles. Claro, en el contexto de Miqueas, usted se da cuenta que los sacerdotes estaban corrompidos, que los profetas estaban corrompidos, así que sencillamente la sociedad estaba en decadencia, totalmente en decadencia. ¿Y dónde fue llamado Miqueas? A servir allí, a servir en esa sociedad. Mire, amado, escuche bien. Nosotros no estamos para servir en lugares que todo esté bien, que todo esté chévere. Si Dios lo quiere así, lo puede hacer así con cualquiera, ciertamente si en su soberana voluntad así lo decide. Pero los hijos del Señor, los siervos del Señor, estamos llamados a hacer luz en medio de ¿qué cosa? De las tinieblas. La idea es ser luz en medio de las tinieblas, no es ser luz en medio de la luz.
Por eso que un error es cuando la iglesia se queda centrada en sí misma o cerrada en sí misma, en las cuatro paredes. Obviamente nosotros tenemos que edificarnos unos a los otros porque para eso son los dones que el Señor nos ha dado, pero tenemos una misión que cumplir allá afuera. Tenemos que ir como luz en las tinieblas. Pero Jesús lo dijo de otra manera también. Yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Entonces esto nos está diciendo que lo que nos espera allá afuera no es sencillo. Que lo que nos espera allá afuera no es nada fácil. Que lo que nos espera allá afuera no es nada sabroso. Mire, hay una lista grande de las persecuciones que se están dando a los cristianos a nivel mundial. Y es interesante, creo que lo decía el domingo pasado, que es interesante cómo México y Brasil están persiguiendo a los cristianos. Y estamos hablando de la parte de Occidente, del continente occidental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los árabes nos persigan. Que la gente de Pakistán persiga a los cristianos. Ok, los iraníes, los musulmanes, entiendo. Pero los latinos, por aquí cerca, qué raro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados como ovejas en medio de lobos. El problema es que cuando yo creo como ovejas que voy a ministrar entre las ovejas, y se me olvida que Dios no me llamó a mí para estar cómodo. Dios nos saca es de la comodidad. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? ¿Sí? Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias, Padre amado, por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Que lo que salga de mi boca sea tu palabra y que seas tú ministrando en medio nuestro, Espíritu Santo. Pido por mí y por los demás predicadores, los demás pastores, que todos entreguemos, oh Dios de la gloria, entreguemos fielmente tu palabra. Y que ninguno salga como entró. Oh Señor, que salga bendecido por ti, Padre, por tu palabra. Ministra, Señor, según la necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Llamados a servir en una sociedad decadente. Hemos visto 4 sermones escogidos por Dios, solamente los nombro, escogidos por Dios. El divino rey contra los poderosos de este mundo fue el segundo sermón. El tercer sermón lo titulamos Siervo de Dios en sociedad contaminada. Y el cuarto sermón, el que nos ocupa en este día, es No todo es malo. El sermón de este día se titula No todo es malo, para aquellos que les gusta copiar los sermones. Y fíjense bien, amado, este está basado en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo quiero recordarle que esta serie de sermones basado en Miqueas no era un estudio concienzudo del libro de Miqueas. Porque para eso, de tratar versículo por versículo, eso es en otro tiempo, que son los miércoles de estudios bíblicos. ¿Ok? Aquí lo que estamos hablando es una serie basado en este libro de Miqueas, porque el libro de Miqueas nos presenta una situación que es muy actual a nosotros, muy actual. Y usted lo ha visto, gente mala, aún hasta el pueblo era malo, pero Dios llamó a Miqueas. ¿Recuerda qué significa el nombre Miqueas? ¿Recuerda cuál es el significado? Significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? No hay nadie como Dios. Y es llamado Miqueas de un pueblito que no es, como quien dice, apenas si se nota en el mapa, o alguno dirá, ni siquiera aparece en el mapa. Un pueblo pequeñito, un pueblo que realmente no hace mucha bulla, si me permiten el término, sino que sencillamente, ¿quién recuerda ese pueblito? Bueno, de ese pueblito olvidado, de ese pueblito dejado a un lado, es donde Dios llama a este hombre para ministrar. Ahora bien, te repito, Él está denunciando los pecados de la sociedad. La sociedad que comprende no solamente a los jueces, no solamente
a la gente del gobierno, sino a los sacerdotes y los profetas, pero aún a todo el pueblo. Y él es llamado a denunciar ese pecado. Ahora bien, usted dirá, todo es malo, porque todo lo que presenta Miqueas realmente no es nada bueno. Pero amados, como dije anteriormente, no todo es malo. Porque a partir del capítulo 4 vemos la promesa de Dios, las bendiciones de Dios. No podemos terminar esta serie de sermones sin predicar algo alentador que el mismo profeta Miqueas nos enseña. Y es que, así como suele suceder en otros libros proféticos, después de un mensaje de castigo y destrucción, viene un mensaje de bendiciones y prosperidad. Y ojo, aunque te estoy hablando de un mensaje de bendición y prosperidad, no lo estoy haciendo como lo enseña la teología de la prosperidad. Creo que Dios bendice, creo que Dios nos cuida, creo que Dios nos puede hacer prosperar aún. Creo en eso, yo lo creo en eso. Yo creo. Pero, otra vez, esto es solamente prerrogativa de Dios. Solamente le toca a Él decidirlo. Ahora, fíjense, los versículos 1 al 3, capítulo 4 de Miqueas. En los versículos 1 al 3, esos versículos aparecen también en Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4. Fíjense, el versículo 1 al 3 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Bueno, estos tres versículos que acabo de leerle, exactamente, casi muy parecido, está en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Usted lo puede anotar allí. No lo vamos a ver porque otra vez se repite casi las mismas palabras. Ahora, pudo haber sido que la misma revelación le fue dada a ambos profetas, a Miqueas, pero recuerde que Miqueas era contemporáneo con Isaías. Y posiblemente el Señor le da, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, le da la revelación a Miqueas, y a la misma vez le da la revelación a Isaías también. No se piensa, no se cree que uno copió al otro. Sencillamente recibieron la revelación cada uno por su lado. El Espíritu Santo los puso en sus corazones. Y no ha pasado que de repente usted dice algo, usted cree algo y alguien más se lo confirma. ¿Le ha sucedido o no? Esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en el corazón de nosotros las inquietudes. Dios es el que pone en el corazón de nosotros los pensamientos. Es Él el que trata. Y entonces cuando yo vengo y aprendí algo y lo enseño, de repente escucho a alguien más decirlo y digo: wow, ¿qué es lo que decimos nosotros? Estamos en el Espíritu. ¿No decimos así? Estamos en el Espíritu. Estamos en un mismo sentir, decimos nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón algo y ha puesto en tu corazón lo mismo. Tal vez cambiaron las palabras, pero en esencia es lo mismo. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Es poco probable entonces que un profeta haya copiado al otro. Ahora, el versículo 4 de este mismo capítulo 4 de Miqueas también aparece en otro pasaje bíblico. Aparece en Zacarías capítulo 3, versículo 10. ¿Sí? El versículo 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bueno, permítame, ese lo voy a leer como es un solo versículo. Es Zacarías capítulo 3, versículo 10. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, pero con otras palabras. Palabras más, palabras menos, pero lo mismo. Ahora, amados, no todo es malo. Ciertamente, y hay que estar claro aquí, Miqueas vivió un tiempo malo. Un tiempo donde realmente lo que estaba viviendo no era nada agradable, que aún hasta los sacerdotes que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra no lo estaban haciendo. Y que los profetas, en vez de hablar la palabra de Jehová, si tú le pagabas, te daban el shalom, te daban la bendición. Pero si tú no le dabas
Como decimos nosotros vulgarmente, si tú no le mojabas la mano, entonces ellos te maldecían. Y el Señor obviamente tiene que llamarle la atención, tiene que hablarles duro. Y el único que podía realmente ir de frente contra ellos era un siervo como Miqueas, que era íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Como dice el capítulo 3, versículo 8. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Se da cuenta? Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu de poder y del Espíritu de Jehová. Yo tengo el poder de Dios y puedo denunciar, porque tengo ese poder y tengo la presencia del Señor, puedo denunciar el pecado. No tengo nada de qué avergonzarme. Ojo, Miqueas no era perfecto. ¿Me explico? Miqueas no era perfecto. Miqueas era un pecador, pero buscaba agradar a Dios, que son dos cosas distintas. Ahora, el asunto aquí es que, por ejemplo, fíjense, uno de los requisitos de los pastores es que tiene que ser irreprensible. Irreprensible no significa perfección, aunque es buscar la perfección, pero irreprensible es que nadie tenga que acusarte de algo malo. Que si le estás quitando la esposa al vecino, o si estás metiéndote en negocios turbios o cualquier otra cosa. No, la idea es que tú seas irreprensible, que tú te mantengas fiel al Señor y nadie tenga nada que decir contra tu vida. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Estamos calladitos. Qué bueno, ¿Estamos poniendo atención o estamos dormidos? ¿Hubo juego anoche? ¿No? Ok. No todo es malo, iglesia. No todo es malo. Hay momentos buenos. Vamos a ver varias verdades aquí en cuanto a esto. En primer lugar, la profecía mesiánica. Repito, en primer lugar, la profecía mesiánica. Dice el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Fíjense bien, amado, este versículo habla más bien del Señor Jesús y de lo que va a hacer con Sión, de lo que va a hacer con su monte. Fíjense la expresión que dice en los postreros tiempos. Literalmente los postreros tiempos se puede traducir también como en los últimos días o al final de los días, ¿sí? Es una expresión usada por los profetas para referirse a los últimos días, o en este caso a los días del Mesías. Este es el versículo que acabamos de leer aquí, a los días del Mesías. Miqueas veía un cambio en los últimos días. Ahora estoy viendo mal, ahora estoy viendo maldad, ahora estoy viendo que como dicen por allí, esto se lo llevó quien lo trajo. Pero en los últimos tiempos, amado, la expresión en los últimos tiempos te está diciendo a ti, hay una esperanza. No, esto no va a quedar así para siempre. Hay una esperanza. Algo va a suceder más adelante, pero tú tienes que seguir esperando, tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir intercediendo. Así que no te preocupes, esto no va a ser para siempre. Hay una esperanza. Está en el contexto de Miqueas, en el contexto del profeta Miqueas. Y es que es otra vez en los días ¿de quién? Del Mesías. La exaltación del monte, lugar del templo, sería la obra de Dios y no de la acción humana. Porque esto que vemos allí, fíjense, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Quién hace esto? ¿El hombre? No. Miqueas, que era el hombre que estaba sirviendo al Señor junto con Isaías y otros más. Bueno, no, realmente no, eran hombres fieles, pero él no iba a hacer eso. Isaías tampoco lo iba a hacer. Sencillamente quien lo podía hacer, quien podía restaurar, era Dios mismo. Mire, lo hemos dicho otras veces. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en el hombre, cuando es Dios el que puede ayudarnos a salir del asunto? El único que puede hacer una obra sobrenatural es Dios. Ese es el Dios a quien usted sirve. Ese es el Dios a quien usted adora. Ese es el Dios a quien su vecino, por cierto, lo están viendo es en usted. Porque el vecino suyo sabe que usted es evangélico, ¿o no? Usted lo sabe. Él lo sabe, perdón. Y eso que usted no está diciendo, yo soy evangélico, no, usted no lo está diciendo. Seguramente lo vieron salir los domingos, lo vieron con su vestimenta dominguera, no sé, con la Biblia tal vez.
O tal vez le preguntaron y usted se identificó como cristiano evangélico, pero no es algo que usted dice a vientos fuertes. No, sino que sencillamente saben que usted es cristiano evangélico. Bueno, le están viendo a usted. Están viendo su fe, están viendo su testimonio, están viendo si el Dios a quien usted sirve realmente es real o no. Si Él es real o no. Amado, es Dios quien transformará a Jerusalén. Solo Dios lo puede hacer. La grandeza del Señor atraerá, como dice ahí, a los pueblos. A los pueblos. En aquel tiempo todos querrán conocer a Dios y no habrá obstáculos en el camino. En el tiempo ¿cuál? Mesiánico, en la era mesiánica. Ahora, fíjense bien aquí lo que dice en ese versículo 1. Y vemos la exaltación del monte, el lugar del templo. Dije que sería obra de Dios y no de la acción humana, ¿sí? Y lo puede ver en el verbo pasivo, será establecido. Fíjense bien, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte. ¿Cómo que será establecido? Bueno, es que ellos no lo pueden establecer, el hombre no lo puede establecer. El único que lo puede hacer, el único que puede establecer, el único que puede restaurar, el único que puede traer al Mesías para hacer toda esta cosa es el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria. El único que puede restaurar un país es el Señor. El único que puede restaurar Venezuela es nuestro Dios Todopoderoso. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es el Dios Todopoderoso, aleluya. Entonces no es un asunto, si aparece un hombre que nos va a ayudar, amén, pero mi confianza sigue puesta en Dios. Señor, es a ti, yo te adoro, es a ti, yo espero es en ti, Señor. ¿Por qué? Porque, y estemos claros, los que han esperado en un político o en el otro, y ese político o el otro ha fallado, después no siente vergüenza, después no siente pena. Ay, yo que decía que este sí es, qué pena, qué vergüenza. Yo que decía que este era el hombre. Pero la Biblia dice que el que espera en Dios jamás será avergonzado. El que espera en Jehová jamás será avergonzado. El que espera en Dios jamás será avergonzado. Mi Dios es fuerte. Así que no todo es malo. Esto pasará, como dicen algunos. Esto pasará. Pero como dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mientras tanto, tenemos que ir llorando mientras andamos, predicando la palabra, llevando la semilla. Pero luego vendremos con regocijo trayendo las gavillas en el nombre del Señor. Amado, no todo es malo. Así que en primer lugar, la profecía mesiánica. En segundo lugar, la enseñanza consoladora colectiva. Repito, la enseñanza consoladora colectiva. Versículo 2. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Aquí aparece un doble movimiento en la expresión venid y subamos al monte de Jehová, pero al final dice nos enseñará en sus caminos. Ahora vemos que los pueblos de todas las naciones suben a Jerusalén. ¿Para qué? Bueno, para ser bendecidos allá. Marque Miqueas y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Note lo que dice la escritura en este pasaje. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Dice la escritura: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación? El pueblo de Dios. Pueblo grande y entendido. ¿Qué nación? Jerusalén, el pueblo, Israel, el pueblo del Señor. Así que cuando tú
estudias la palabra, cuando tú entiendes la palabra, que te enfocas en estudiarla y en vivirla, las naciones tienen que mirarte y decir, wow, esta persona es sabia. Y no es un asunto de conocimiento, mero conocimiento, tengo información, yo sí sé Biblia. No, sino que lo que conoces de la palabra de Dios, lo pones en práctica, lo vives, lo predicas, pero lo pones en práctica. Amén o amén. Estamos hablando de la enseñanza consoladora colectiva. Vámonos a Jeremías capítulo 3, versículo 17. Jeremías capítulo 3, versículo 17 nos habla un poco también del pueblo del Señor. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de ¿quién? De Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Amados, un pueblo que busca la palabra de Dios, que busca estudiar la palabra del Señor, que busca vivir la palabra de Dios, ese es un pueblo sabio. Y la iglesia ha sido llamada precisamente para eso. La iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios, que ha sido llamada para estudiar la palabra. Por eso que estamos hablando de la enseñanza consoladora colectiva. Allá en Miqueas capítulo 4, versículo 2, volvamos allá. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra colectivamente trae ¿qué? Trae ánimo, trae consuelo, trae fortaleza. La enseñanza bíblica de Dios es para todos los pueblos. Por eso que es contradictorio cuando un cristiano, alguien que dice ser cristiano, no le gusta estudiar la palabra. Eso es contradictorio. Tenemos escuela dominical, aunque todavía no la hemos abierto, pero no venimos a la escuela dominical. A los hermanos se les complica, o ellos lo complican. Yo recuerdo que una hermana me dijo: yo soy mala para estudiar la palabra. Todavía una hermana me dijo eso. Yo sé que tenemos que estudiar la palabra, y es alguien que tiene un ministerio, pero se me hace difícil venir a estudiar la palabra. Pero tenemos que estudiar la palabra, y más si somos ministros del Señor, que estamos ministrando, valga la redundancia, en la adoración, en la enseñanza bíblica. Oye, tenemos nosotros que estudiar la escritura. ¿No dijo Jesús: en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Y entonces yo digo que soy cristiano, pero no me interesa estudiar la palabra de Dios. Y eso es realmente una contradicción. Fíjense, las naciones irán a Jerusalén y al templo sin coerción, porque quieren que Él les enseñe sus caminos. La meta es recibir la palabra de Dios. La gente va a ir es porque quieren ir. La gente va a ir porque yo quiero estudiar la palabra del Señor. Me interesan las escrituras porque necesito sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Se escucha bien? Perfecto. La frase, la casa del Dios de Jacob, que aparece allí en el versículo 2, permítame otra vez: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Esa frase, la casa del Dios de Jacob, no es común en los libros proféticos, no es común entre los profetas, es más visto entre los salmos. El énfasis de esa frase está más en los salmos. Y lo que estamos viendo aquí, amado, que su uso, ese énfasis, es la nota universal del mensaje de Miqueas. Es la casa de Dios donde recibimos la bendición. Es la casa del Señor donde recibimos la bendición de la palabra. ¿Sí o no? ¿No es aquí donde nosotros estudiamos? ¿No dice la escritura en el Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía ¿qué? Jehová bendición y vida eterna. ¿Es importante congregarme o no? Es importante. Ahora, el año pasado no podíamos congregarnos, ¿cierto? Por un asunto de pandemia. No faltaron y no faltan los que dicen: esto es parte del anticristo, que nos quiere que nos congreguemos. Esto es parte del anticristo que quiere que nosotros nos quedemos en las casas. Amados, por favor, había una particularidad. No se podíamos, nosotros no sabíamos cómo era el asunto de la pandemia. Por supuesto, había una realidad.
Y es que como no sabemos cómo es el asunto de la pandemia, tenemos que quedarnos en la casa. Pero la verdad bíblica es que tenemos que congregarnos, ¿sí o no? La verdad bíblica es que tenemos que congregarnos. Eso es verdad. Sin embargo, teníamos nosotros que revisar todo bajo la dirección del Espíritu Santo y no hacer lo que nosotros creíamos. Otra vez, yo decía el año pasado, amados, que no había una persecución. No había una persecución a la iglesia. No lo había. Todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado. Nosotros estábamos aprendiendo a vivir con este asunto. Y fíjense, todavía estamos usando tapabocas, ¿cierto? Pero gracias a Dios que aunque sea con tapabocas, nos estamos congregando. Y esperamos que un día ya podamos quitarnos los tapabocas y podernos dar el ósculo santo como Dios nos enseña en su palabra. Pero mientras tanto teníamos nosotros que esperar en la dirección de Dios. Cuando nosotros venimos y estudiamos la palabra, eso consuela a la iglesia, consuela y nos anima. Oye, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo bueno. A pesar de lo que estamos atravesando, Dios nos está pastoreando, Dios nos está cuidando, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por tanto, esa es la enseñanza que consuela colectivamente. ¿A quiénes? A la iglesia. Por eso que yo no sé a cuánto les ha sucedido que uno falta un domingo, ya faltó un domingo, ¿cierto? Pero para que se vuelva a congregar, realmente son 15 días lo que han pasado. Y en ese domingo que faltaste, siente que perdiste tantas bendiciones. Porque tú dices, ay, tengo rato que no voy a la iglesia. Y solamente faltaste un domingo. Solamente faltaste un domingo. Porque tú entiendes que en un domingo, en 2 horas o en 3 horas, en 4 horas, según algunas tienen, hay tanta bendición de Dios. Hay tanta bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay coinonía los unos con los otros. ¿Por qué? Porque está la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando, el Espíritu Santo está enseñando por medio de su palabra a su iglesia. Hay bendición hasta que sobreabunda. No todo es malo. No todo es malo. En tercer lugar, vemos la bendición mesiánica que asegura la paz. Capítulo 4 de Miqueas, versículo 3. Vemos la bendición mesiánica que asegura la paz. Dice la Escritura: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas, ¿para qué cosa? Para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En tercer lugar, dijimos la bendición mesiánica que asegura la paz. Y es que en Cristo hay bendición. Cristo significa Mesías, significa unción, el ungido. Él es el ungido, Él es el Mesías. Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, Jesús, el ungido. Él asegura toda bendición. Dios, amados, Dios será el árbitro entre las naciones, estableciendo lo que es justo. Todas las naciones serán desarmadas. Todas. Los pueblos harán de las armas de destrucción implementos de ¿qué? Implementos de producción. Porque ¿qué es lo que dice allí? El pasaje nos dice, amados, que martillarán sus espadas para asadones. ¿Alguien sabe lo que es un asadón? ¿Lo recuerda? Es un instrumento agrícola, ¿sí? ¿Y sus lanzas para qué? Para hoces. Otro instrumento agrícola que se usa para la tierra, ¿sí? Entonces, el asunto aquí es que no se va a usar más la espada contra tu prójimo, sino que esa espada, como es inservible, como no va a haber más enfrentamiento, lo que va a suceder es que tú la vas a acomodar para hacerle un instrumento agrícola, para hacerle un instrumento de provisión, un implemento de producción. Y es que la institución de la paz hará que sean abolidas las estrategias de guerra. ¿Qué es el reinado milenial? El reinado milenial es que en aquel tiempo, en esos 1000 años, Dios estará reinando. El Mesías estará reinando sobre la tierra y no habrá guerra entre nación y nación. No habrá enfrentamiento. ¿Por qué? Porque estará reinando el Mesías con los santos del Señor.
Amén o amén. Este es el reinado milenial. Ese es el reinado milenial. Creemos que esto va a pasar durante 1000 años. Yo creo que eso va a ser literalmente. No es algo simbólico, sino que va a haber ese reinado como tal. Estamos hablando en tercer lugar de la bendición mesiánica que asegura la paz. El Señor va a cambiar todo instrumento de guerra para instrumento de producción, de bendición, de tal manera que lo que haya es paz. Paz. ¿No es lo que dice la gente que es lo que está buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos? Paz mundial. ¿No es lo que dicen? ¿Qué queremos? Paz mundial. Pero por más que el hombre busque, entre comillas, paz mundial, no la consigue. Porque el único que puede dar la paz mundial es Cristo. El único que lo puede hacer es el príncipe de paz. Él es el Señor que tiene el poder para enfrentar enemigos, pero para hacer la paz. En cuarto lugar, hablando de que no todo es malo, versículo 4 ahora, veamos la enseñanza fortalecedora, individual. La enseñanza fortalecedora individual. Fíjense, en el segundo punto fue la enseñanza consoladora colectiva, como pueblo, como iglesia. Pero ahora el énfasis aquí es la enseñanza fortalecedora individual, en lo personal. Versículo 4. Versículo 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas también describe el efecto de la era mesiánica en el individuo. Cada uno, dice allí, y se sentará cada uno. Y la expresión se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera es una figura de bendición que tiene que ver con sentarse en paz. Cada uno se va a sentar, según el versículo 4, debajo de su vid y debajo de su higuera. Claro, si quitaron las armas y la volvieron como asadones y como hoces, por tanto, ¿por qué me voy a preocupar que alguien me vaya a atacar? No seré atacado, seré bendecido realmente. Y la bendición está en la vid y la higuera. Podré estar debajo de ellos y podré disfrutar de un buen tiempo con el Señor. Es una figura, amado, de paz. Y usted sabe que la palabra hebrea para paz es ¿cuál? ¿La recuerda? Shalom. Shalom, que significa un bienestar integral, una bendición integral. Significa tener seguridad personal. Esta es la bendición de Dios. Me sentaré. Usted se sentará en lo individual. Usted se sentará y disfrutará de la presencia de Dios sin miedo a peligro alguno, sin miedo a ningún riesgo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado de su paz, de su bondad, de su bendición. Parte de la promesa es que no habrá ningún enemigo que pueda amenazar la seguridad de la vida. Su autoridad en declararlo es que a la boca de los ejércitos lo ha hablado, como dice allí, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ahora, si usted se da cuenta, en la expresión Jehová de los ejércitos es una expresión donde nos expresa a nosotros, nos indica a nosotros que el Dios Todopoderoso es un Dios que se hace presente aún en los enfrentamientos bélicos. Cuando Josué iba a pelear contra las naciones, pues Jehová de los ejércitos estaba allí peleando con Josué. O Moisés o Gedeón, ¿quién estaba? Jehová de los ejércitos. Pero a la misma vez, ese Jehová de los ejércitos es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz. La expresión Jehová de los ejércitos es un título que expresa la acción omnipotente de Dios. Él es el Todopoderoso y no hay nada que le sea imposible a nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. No importa cuántos enemigos se levanten contra Él, cuántos enemigos se levanten contra la iglesia, y se están levantando. Porque usted sabe cómo va el asunto de la legalización del matrimonio homosexual. ¿Fue aprobado en dónde? En Argentina, ¿cierto? Está siendo aprobado y aquí lo están luchando ¿para qué? Lo están luchando para que se apruebe estas leyes y están atacando fuertemente a los cristianos. En los Estados Unidos eso lo están atacando pero tremendamente. Como jamás había visto, bueno, yo no recuerdo
que hubiera tanto ataque a la iglesia cristiana. Se levantan y hay discusiones que lo pasan en los canales de YouTube. Hay discusiones para tratar de amedrentar al cristiano evangélico. Estamos recibiendo ataques y aún en nuestro mismo hemisferio. Así que esto no debería sorprendernos, porque el Señor nos dijo que nos enviaría ¿en dónde? Como ovejas en medio de lobos. Yo tengo que estar claro con esto. Yo tengo que estar claro que esto iba a pasar y que esto puede, como dicen por allí, se puede poner color de hormiga. Porque ¿qué es lo que están enseñando en los Estados Unidos? Si tú no preparas una torta para un matrimonio del mismo sexo, puedes ir preso. Si tú como pastor no los casas, tú puedes ir preso. Entonces se están dando todas estas cosas, hermano. Se están dando no solamente allá en los Estados Unidos, sino aquí abajo también. En Latinoamérica, en Sudamérica se están dando todas estas cosas. Y yo tengo que estar claro, usted tiene que estar claro que tiene que estar de pie con Jehová de los ejércitos, que pelea la batalla por usted ante todas estas cosas y poder hacer una buena apologética de lo que son los principios cristianos. Tenemos que estar bien parados ante las cosas que este mundo nos ofrece. Está bien el matrimonio homosexual, está bien el matrimonio con niños, porque eso es lo que están buscando también. Con niños, adultos, con niños. Hermano, se está desvirtuando lo que es la familia. Eso es lo que se está haciendo. Y usted y yo tenemos que estar claros que nuestro enemigo es grande, pero nuestro Dios es el Todopoderoso. Él pelea la batalla por nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. No todo es malo. En quinto lugar, versículo 5 de Miqueas capítulo 4. En quinto lugar, la resolución ante la sociedad decadente. La resolución ante la sociedad decadente. Dice el versículo 5: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Leyó el versículo 5. 2 o 3 dijeron amén, porque así es. Esto es convicción. Esta es resolución. Esto es una resolución. Miqueas también vemos aquí que él anuncia la fidelidad. No importa cuántos anden en el nombre de su Dios, de los dioses de este mundo. Nosotros los cristianos andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Seguiremos siendo fieles a Él. Así que confortados por la seguridad del tiempo final de Dios, del cual ellos formarían parte, el pueblo expresa su resolución: andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Lo cual significaba, mis amados, significaba vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme al carácter de Dios. Si ellos van detrás de su Dios, de Ochun o Yemayá, como sea, los santeros, los musulmanes con el Dios del Islam, y así los budistas con su Dios, y los demás según los dioses de este mundo, según la moda de este mundo, según el criterio de este mundo, pues nosotros debemos ser fieles y seguir en el nombre, seguir fieles, andar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Debemos ser fieles a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay pastores, bueno, yo no sé si llamarle pastores, pero pastores están de acuerdo con la legalización del matrimonio homosexual. En Argentina lo probaron y en Argentina pastores, entre comillas, dijeron amén. La pregunta es, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede si la palabra es clara en cuanto a eso? Ahora, ojo, estamos hablando o atacando el asunto del pecado, más no el pecador, que se quiere desvirtuar la familia. Pero como yo siempre digo cuando toco este tema, nosotros debemos amar a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros, etcétera. Ellos merecen la misericordia de Dios,
Porque todo es por gracia. Usted y yo merecíamos ir al infierno, pero por la gracia de Dios no nos mandaron al infierno, sino que nos salvó el Señor. El Señor quiere salvar a estas personas también. Y para la gloria de su nombre lo ha hecho. Lo ha hecho. Pero aunque usted vea hermanos en Cristo decir, apoyamos eso, pastores decir, apoyamos eso siempre es antibíblico. No viene de Dios, desvirtúa la familia. Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra. Los creó para formar así la familia. Amados, no todo es malo. Y vivimos tiempos malos, ¿cierto? Tiempos peligrosos, tiempos en que te van a atacar, tiempos en que te van a decir, tú lo que eres un retrógrada, tú lo que eres un anticuado. Mire, cuando usted ve las series de Netflix o qué sé yo, lo que tengan Netflix, yo no tengo por si acaso, pero he podido ver una que otra por allí. El protagonismo que se les da a este nuevo tipo de vida, que no es tan nuevo, es tremendo. Ahora eso es lo que debe ser. Y los demás son, repito, son unos retrógradas. Son unos primitivos. Y se mezcla la posición cristiana con los machistas. Y quieren ponernos a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque el machista viene, se burla del transgénero, del homosexual, y lo golpea y le hace daño. Los cristianos evangélicos no hacemos eso. Los cristianos evangélicos no señalamos de esa manera. Y no debemos señalar. Por eso que cuando yo veo estas cosas así, en estos tipos de películas y series, yo básicamente ya yo tengo la conclusión. Nos están metiendo a todos en el mismo saco. Mi hermano, nadie puede amar mejor a este tipo de personas, a los homosexuales, a los transgéneros, a los transexuales. Nadie puede amar mejor a este tipo de personas sino los cristianos evangélicos. ¿O no? Nadie los puede amar mejor a ellos que los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque se supone, y se supone no, así es, tenemos la verdad de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice cómo debemos tratar a todos, a todos. Por eso que cuando nos presentan que aquel es un machista y que los golpea y que los daña y que los mata, eso no son los cristianos evangélicos. Y pueda que haya algún cristiano evangélico que lo haga, pero él no representa a todos. Porque Dios nos llamó a misericordia, nos llamó al amor, nos llamó a la paciencia. Y esto con todos los pecadores. Con todos los pecadores. Con el borracho, con el adicto, con la prostituta, con todos los pecadores, con todos. Dios nos llamó a eso. Miqueas está en un lugar malo. Y usted y yo estamos en un lugar malo. Por favor, no me diga, pastor, no lo declare. Es una realidad. Estamos viviendo una realidad. Pero no todo es malo. Hay esperanza. Mientras tanto, sufrimos. Mientras tanto, lloramos. Mientras tanto, amados, nosotros pasamos por muchas tribulaciones. Pero hay una promesa. Y yo le invito a que la pueda buscar conmigo. Romanos 8:18. Usted lo conoce, seguramente lo sabe de memoria. Romanos 8:18. Dice la escritura en Romanos 8:18. Cuando lo tengan, digan amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está la promesa. El tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente, todas estas cosas que hablamos, falta de alimento, falta de medicinas,
falta de tantas cosas, particularmente en nuestro contexto de Venezuela, en el contexto venezolano. Todas estas cosas que estamos sufriendo no se comparan con lo que viene más adelante. No se compara con la gloria venidera que es en Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el que nos va a sacar un día de todo esto y estaremos en su presencia sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin nada que tenga que ver con el pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Esperamos en Él. Esperamos en Él. Mientras tanto, tú y yo tenemos que seguir llorando. Pero lloramos a la misma vez con una sonrisa. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Tenemos esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Yo invito a los músicos a pasar, a nuestra directora, y vamos a orar. Vamos a orar. Espero en Dios que esta serie de sermones haya sido de bendición a nuestras vidas. Que realmente hayamos entendido que nosotros no estamos viviendo nada nuevo. Nada nuevo. Que Miqueas ya lo había vivido. Miqueas ya lo había sufrido. Pero Miqueas fue fiel. Nosotros debemos ser fieles también. ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién? Ese es el Dios a quien nosotros servimos, hermano. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y a quien debemos ser fieles. Yo te invito que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro. Y quiero en esta hora hablar contigo, amigo, amiga. No te conozco, no sé quién eres, no sé si has confesado a Jesús. Pero si no lo has hecho, ¿te gustaría confesar hoy a Jesús como tu único y suficiente Señor? Si aquí hay alguno que quiere entregar su vida a Jesús, su vida, su profesión, sus estudios, su familia, sus planes, sus metas, a Jesús, y quiere confesarle como su único y suficiente Señor, dame una señal, levanta la mano, yo estaré orando por ti. ¿Quieres tú confesar a Cristo? Si es así, amén, gloria a Dios. Si es así, dame una señal. ¿Habrá alguien más que hoy confiese a Jesús como su único y suficiente Señor? ¿Habrá alguien más? Este es el día de salvación. Mañana no sé si seguiré vivo. Usted no sabe cuándo se va a ir de este mundo. Y Dios quiere que el día que usted se vaya con Él. Él no quiere que usted vaya al infierno. El infierno es un lugar real, espiritual, que fue creado por Dios para Satanás y los demonios. Pero a todo aquel que no le confiesa va a ir a ese lugar. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero para no ir a ese lugar es necesario que tú confieses que Cristo es el Señor y tú vivas para Él. ¿Quieres tú confesar a Jesús? ¿Habrá alguien más que hoy quiera confesar a Jesús como su único y suficiente Señor? Si es así, levanta tu mano. Si hay alguien más, amén, gloria a Dios, amén. ¿Habrá alguien más que hoy quiera confesar a Cristo? Aleluya. Nosotros vamos a tener dos oraciones. Una que ustedes allí donde están van a repetir conmigo. Y la otra nosotros por ustedes. Ahí donde están ahí sentados. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados delante de ti. Perdóname, Señor. Hoy quiero confesar que Jesús es mi único y suficiente Señor y quiero recibirle como mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? ¿Alguien más lo hizo? Que me dio una señal, yo la hice. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Padre bueno, gracias. Gracias por la vida de estas 3 personas que hoy confiesan a Jesús. Padre, crea en ellos hambre y sed de ti. Ayúdales. Ayúdales a vivir esperando tu regreso, Padre amado. Y a ser esperanzados sus corazones en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdales en medio de sus problemas, de sus dificultades. Sé tú obrando, Señor, en sus vidas. Que conozcan que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el único Dios, porque no existen más. Tú eres real, Señor. Tú eres real. Oh Padre, crea en ellos hambre y sed de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay fiesta en los cielos por 3 almas que hoy confiesan a Cristo, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y bueno en gran manera. Gloria al Señor. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al 3er día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.